En este tiempo vamos a estar hablando de un tema muy importante que es sobre los pozos de iniquidad. Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo de tu paz, yo recibo de tu paz, yo recibo de tu luz. Todo mi ser se empieza a iluminar con tu paz. Todo mi ser empieza a ser sumergido en esa paz. La luz empieza a llenar todo mi ser. Callo toda voz que me ha estado distrayendo en este tiempo. Callo toda voz que me ha estado desenfocando del propósito. Empiezan a ser sumergidos en aguas y todo lo que ha estado manchando sus ropas espirituales empieza a ser suelto de cada uno de ustedes, de su vida y en su casa. Todo lo que ha manchado sus ropas espirituales empieza a ser quitado de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la puerta de su casa se abre para recibirte a ti. La puerta de su casa espiritual y natural se abre para recibir de tu palabra, para recibir de tu orden, para recibir de tu revelación. Callamos todo pensamiento que me hizo pensar lo contrario del diseño que Dios tiene para mi vida. Todo cansancio espiritual y natural que haya entrado a tu casa en el nombre poderoso de Jesús, se ha quitado de la atmósfera espiritual de tu casa. Empieza a ser lleno de la luz admirable. Sobre tu vida empieza a descender la luz. Quita todo cansancio de sus lomos, Padre. Toda palabra que fue soltado para que ellos se cansen y se agobien y se desalienten y se sientan frustrados o cansados o debilitados, Padre. En el nombre de Jesús, esa voz se desvanece y la voz que permanece es la voz del Padre sobre ustedes. Gracias porque para siempre es tu misericordia para nuestras vidas. Te bendecimos. Bendecimos a cada uno de los hijos de Dios que están conectados. Para profundizar en este tema, vamos a recordar un poco lo que es iniquidad. Etimológicamente, esta palabra quiere decir lo torcido. Iniquidad quiere decir lo torcido. Es lo que le da la espalda a Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge en el mismo momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios. Es por eso que el Señor en este tiempo nos llevó a alinear nuestros pensamientos. Porque Luzbel permitió que entre un pensamiento, le dio cabida a un pensamiento que se desalineó de Dios, que se dividió de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Entonces, ahora bien, la misma que la fe es la sustancia de lo que se cree. Es el poder que se activa el mundo espiritual de los cielos. Es el poder que activa el mundo invisible de los cielos. Este pensamiento torcido de Luzbel dentro del corazón de él va también a producir una sustancia espiritual que es el origen de la maldad. Por eso se están suscitando tantas cosas en la tierra, porque le están dando cabida
a pensamientos torcidos y que se quiebra y se aleja y se aparta de la justicia de Dios. Y es por eso que muchas veces personas dicen, no comprendo el por qué un padre puede mandar a matar a un hijo. No me cabe en mi cabeza, no me cabe en mi lógica, pues porque un pensamiento torcido le di cabida y entró, tomó lugar y deseché la justicia de Dios, deseché la sustancia del creer, deseché la fe y me alineé y me apropié y me hice uno con la iniquidad y dejé que eso fluya. Entonces, la iniquidad que se adentró en el corazón por medio del pensamiento torcido va también a producir la sustancia espiritual que es el origen de la maldad. Miremos en Ezequiel 28:15 y 18 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que te fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, estas dos palabras que muchas veces se usan al azar son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos suceden. La maldad es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Esta es transmitida al hombre desde su nacimiento y va a impregnar el corazón de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que Dios es. La iniquidad es la suma de todos los pensamientos torcidos a la suma maldad del hombre. Métase eso en su cabecita y en su corazón, en su espíritu. La iniquidad es la suma de todos los pensamientos torcidos, la suma maldad del hombre. La iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en el instante en que es concebido en el embrión. Bien, entendiendo este pequeño recordatorio de lo que es la iniquidad, partamos con el tema primordial que es pozos de iniquidad. Un pozo de iniquidad es una conexión profunda. Pozo es una conexión profunda. Ahí donde usted está, imagínese un pozo, pero profundo y oscuro.
Imagínese un pozo donde usted no tiene salida. Está encerrado en ese pozo. Imagínese. Un pozo de iniquidad es una conexión profunda a una fuente de iniquidad, a la sustancia. Iniquidad es, como sabemos, todo aquello que se tuerce del camino recto y perfecto del Padre. Es una naturaleza que se tuerce de la naturaleza original que el Padre creó para cada uno de nosotros, que se tuerce de lo justo, que se tuerce de la santidad, que se tuerce de la sabiduría perfecta de Dios. Pozos. Un pozo es una apertura a realidad invisible que se establece como un conducto para que la realidad invisible venga al ámbito visible. Un pozo es una apertura a la realidad invisible que se establece como un conducto para que la realidad invisible venga a existir en lo natural, en lo visible. Un pozo se abre a causa de la persistencia en una acción. Preste mucha atención ahí. Un pozo se abre a causa de la persistencia cuando insisto y insisto en una acción que yo sé que no es lo correcto. Esta persistencia puede ser una búsqueda constante de la presencia del Padre, que abra un pozo de revelación para una comunidad o generación, pero también puede ser la insistencia en un pecado o conjunto de pecados que comienza a conectar a un lugar y sus habitantes con una matriz de iniquidad en el inframundo. Lo que decía en Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Volviendo a lo que es una persistencia. Esta persistencia puede ser una búsqueda constante de la presencia del Padre, lo correcto, a medida de que yo voy persistiendo, golpeando, entrándome, buscando del Padre, voy a activar en mí lo que el Señor estableció sobre mi vida. Las cosas del Espíritu no va a venir como varita mágica. Señor, heme aquí estoy, bendíceme. Pero no hago nada, no lo busco. No establezco una relación, una comunión con el Padre. No hago nada para recibir revelación. Es por eso que ahí vienen los dardos al pensamiento, porque tengo mis pensamientos desocupados y los tengo llenos de cosas que son basura para mi espíritu y que me aparta de Dios y que me hace sentir cansado, me hace sentir que no tengo ganas de nada, y es ahí donde viene la depresión, la angustia. Y pienso yo
que es Dios que no me quiere hablar. Dice, la fe es la sustancia. La fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces también la insistencia en un pecado o un conjunto de pecados que comienza a conectar a un lugar y sus habitantes con una matriz de iniquidad es el inframundo. Entonces, para que vean la importancia del pozo de iniquidad, es algo que está conectado directamente con el inframundo, con diseños profundos de destrucción y de muerte. Los pozos de iniquidad están conectados a corrientes de iniquidad en el mundo espiritual de las tinieblas. Una corriente de iniquidad es un fluir de pensamientos. Una corriente de iniquidad es un fluir de pensamientos, designios e intenciones contrarios a la mente de Cristo. ¿Qué pasó con Luzbel? Él dejó que entrara pensamientos contrarios a la justicia y al diseño que Dios estableció sobre él. Surge en el momento en que este arcángel lleno de belleza y perfección le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios, que se aparta de Dios. Tenga cuidado con los pensamientos que usted le deja permitir que minen su cabeza y que traigan como consecuencia división en su espíritu, que lo divide de Dios. Entonces, una corriente de iniquidad es un fluir de pensamientos, designios e intenciones contrario a la mente de Cristo. Por el hecho de ser un fluir, están siempre evolucionando, desarrollándose, mostrando nuevas caras que hacen parecer que hay un cambio en el patrón de operación de las tinieblas, pero que sin embargo son siempre lo mismo. Por ejemplo, la iniquidad de rebelión puede expresarse a través de muchas caras, como lo son la rebeldía política, la hechicería, la deshonra, el reconocimiento a la autoridad, etc. Pero su fin es el mismo. Su estrategia siempre es lo mismo. Solo muestra distintas caras. Entendiendo un poco esto del pozo de iniquidad, que es una corriente y fluir de pensamientos, entendiendo la característica de un pozo, vamos a entender cómo se establece un pozo de iniquidad. En Salmos 7, de 14 al 15 dice: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha
cavado y lo ha ahogado o ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Así como la iniquidad tiene un proceso por el cual se va desarrollando en una persona de generación o en ciudad, un pozo de iniquidad es un proceso destructivo. Mire la palabra, proceso. Proceso va trabajando paulatinamente. Es un proceso destructivo y de cautividad en la vida de una persona, generación o comunidad. Apertura es el acto deliberado de tomar un camino torcido a la voluntad del Padre. Al tomar ese camino, es el corazón de la persona que se une a una matriz o a una fuente de iniquidad. Apertura, repito nuevamente, es el acto deliberado de tomar un camino, de decidir, de yo ceder mi voluntad a un camino torcido. Al tomar ese camino, es el corazón de la persona, se une a la matriz o a la fuente de la iniquidad. Desde ese momento, su vida comienza a conectarse a una corriente de iniquidad que afectará sus pensamientos, deseos e intenciones. Es por eso que muchas personas dicen, no sé lo que me pasó, yo no soy así, yo no lo quería hacer, algo me nubló y algo me hablaba que lo haga. Creo que muchas personas han tenido la experiencia de experimentar eso con otras personas, escucharlas decir eso. No era yo. Algo me impulsó a hacerlo. No lo quería hacer. Como bien sabemos, la iniquidad habla. 2, profundización, la persistencia en lo torcido. Por ejemplo, de ocultar voluntariamente información a autoridades, padres, y vivir de esa forma en tinieblas, pasar al mentir para generar a los demás una imagen de sí mismo diferente a la realidad, comenzando a construir una ilusión. Es una profundización de lo torcido. Un punto importante de la profundización es que la persona comienza, presta atención, un punto importante de la profundización es que la persona comienza a alejarse cada vez más de la luz. Lo cual nubla su comprensión de lo torcido de sus actos. Es por eso que a lo malo le llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Muchas veces dicen, estás en mi contra. Y creen que es Dios que les habla. Entonces, se nubla su comprensión a lo torcido de sus actos, cauterizando su conciencia a la ilusión de tinieblas en la cual se ha adentrado. Las sombras comienzan a modelar su comprensión
de la realidad de su alma, se va amoldeando a la dinámica del pozo. Qué terrible y qué profundo y qué fuerte lo que el Señor nos habla en este día. Con lo cual la iniquidad se va volviendo parte de su personalidad. Con lo cual se entra al siguiente nivel, que es la habitación. Es importante entender esto. La sombra comienza a moldear, comienza a formarte a lo que el pozo está emanando. Su conciencia es cauterizada, se aleja de la luz. Entendiendo esto, punto 3, la habitación. Escribe el salmista refiriéndose a aquel que participa o practica iniquidad. En el hoyo que hizo caerá. Lo que nos hablaba en Salmos 7, del 14 al 15. Aquel que practica iniquidad, aquel que practica lo torcido, lo que le da la espalda a Dios, en el hoyo que hizo caerá. A causa de haberse acomodado a la personalidad, al pozo de la iniquidad. La voluntad de la persona se halla envuelta en las sombras y nubla a la verdad. Su voluntad es como que la empieza a ceder por causa de que se nubla y se envuelve en las sombras. Por lo cual ya no puede decidir correctamente. A causa de lo cual continúa avanzando en la profundización del diseño torcido. Sin embargo, ya sencillamente está cayendo, no comprende cómo es que pasa de un estado a otro. Esto a causa de las sombras en las que ha ingresado, por lo cual ha dejado de entender la dirección hacia la cual lo dirige sus acciones y de la dirección errónea en que su voluntad se ha programado. ¿Bien? Como lo que veremos más adelante, estos puntos deberán ser considerados fuertemente, ya que los ojos del corazón y entendimiento deberán ser ministrados por el espíritu de sabiduría y revelación, a fin de poder volver a la realidad, tal cual es a los ojos del cielo, y no como se ha sido considerado o condicionado por las sombras. Aquí interviene fuertemente el espíritu de sabiduría y revelación para volvernos a la realidad a la cual el Señor nos diseñó. El pozo de iniquidad se transforma
transforma en una habitación de iniquidad, en la cual la persona ya no puede ser por sí misma y no puede salir por sí misma. Y solo la inmensa luz de Cristo puede liberar. Al volverse su habitación, el pozo viene a determinar toda su realidad. La persona ya no concibe lo torcido como su realidad, sino que como su realidad, que eso ya es parte de ella o de él. Esto está profundamente relacionado a la iniquidad comunitaria en una nación. Cuando una nación no puede ver que, por ejemplo, el no reconocimiento a la autoridad es algo incorrecto y destructivo, sino que por el contrario desarrolla argumentos acerca de por qué la autoridad no es reconocida y por qué no debería reconocerse. La iniquidad se manifiesta en toda su cultura, llenando sus canciones, sus formas, sus vestir, su literatura, llenándolo todo. La iniquidad se empieza a manifestar en toda la cultura. Cuando el pozo está establecido en cualquiera de sus niveles de profundidad, se toma en una o se torna en una trampa en la cual otros pueden caer, aun cuando ellos mismos no hayan abierto el pozo. ¿Cómo es que yo abro un pozo? Por medio de lo que yo dejo entrar a mis pensamientos y es torcido a la justicia y a lo recto de Dios. Y dejo que ese pensamiento torcido me profundice más y más en esa sustancia, en lo que habla y en lo que emana el pozo. Me empiezo a alejar y mi conciencia empieza a ser cauterizada y empiezo a ver como mi realidad lo que emana el pozo. Y no puedo discernir abiertamente lo que es la luz de las tinieblas, sino que mi voluntad la cedí. En Génesis 14:10 dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron. Y los demás huyeron al monte. Sidim quiere decir sal. Sidim quiere decir sal. La sal es un símbolo de la maldición de aquellos que desean permanecer en la inmundicia. La sal es un símbolo de maldición de aquellos que quieren permanecer en la inmundicia. Y a causa de ello fijan sus ojos en ella y pretenden caminar hacia adelante, tratando de salir, pero dejando que la inmundicia siga configurando su visión y su mentalidad.
Amén. La esposa de Lot es un tipo de alguien que no entiende las dinámicas del juicio de Dios, que toma en vano las advertencias y directrices que salen de la boca para guardarnos. Les exhorto a que busquen y escudriñen, investiguen la vida de la esposa de Lot, para que puedan entender la palabra sidim, que quiere decir sal. ¿Sí? Los que se profundizan y quieren seguir caminando bajo la maldición y permanecer en la inmundicia. Es lo que hizo la esposa de Lot. ¿Amén? Aquellos que se mueven bajo sujeción, el sistema de Sodoma y de Gomorra corre el riesgo de caer en estos pozos y quedar atrapados en medio de la iniquidad. Vuelvo a repetir, aquellos que se mueven bajo sujeción al sistema de Sodoma y Gomorra corren el riesgo de caer en estos pozos y quedar atrapados en medio de la iniquidad. Esto se manifiesta en personas que viven atrapados en medio de pensamientos y malas decisiones. Que les lleva a estar caminando continuamente en contra de la directriz del cielo, de la directriz de Dios, de la voz de Dios. Son personas que viven atrapados en medio de sus pensamientos y de sus malas decisiones. Que los lleva a continuamente a estar caminando en contra de la luz, en contra de la justicia, en contra de lo recto, en contra de lo que habla el cielo, en contra de lo que dice la palabra. Aun cuando ellos quieran salir, Sodoma y Gomorra es, entre otras cosas, un sistema de perversión, es decir, a levantarse contra el diseño original que el Padre ha puesto dentro de nosotros. Sodoma y Gomorra es un sistema de perversión que se levanta en contra del diseño perfecto de Dios para nosotros. Y esto se da por la cauterización de los ojos. Terrible. A fin de que viendo una realidad torcida, se tomen decisiones torcidas. Aquellos que se mueven bajo la autoridad de este sistema fácilmente caen en pozos de iniquidad a causa de no poder verlo torcido, porque ya se hizo parte de ellos, porque para ellos es algo natural, es algo es parte de su vida. Entonces, es fácil que caigan en pozos de iniquidad a causa de no poder verlo torcido y no hacer distinción entre lo inmundo y lo santo. Por la corrupción que ha dominado sus sentidos. Esto es importante. Este tema abarca
a muchas cosas en nuestra vida. Voy a quedarme hasta aquí porque quiero que dijeran lo que se habló. Es importante entender a qué yo le estoy dando cabida en mis pensamientos, en qué estoy cediendo, bajo qué sustancia estoy caminando, bajo qué dirección estoy caminando. Porque estoy viendo lo torcido, lo injusto, lo incorrecto y voy avanzando. Es por eso que el Señor nos ministró al inicio nuestros pensamientos. Por causa de la profundidad de este tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo que se soltó en esta hora, Padre, en el espíritu de cada uno de tus hijos, trae conciencia y revelación. Se han estado cayendo en un pecado una y otra vez y los ha tomado como algo normal y se han hecho uno con esta sustancia. Padre, tú me creaste a tu imagen y semejanza y quiero avanzar conforme al diseño que tú estableciste para mi vida. Quiero aborrecer lo injusto. Quiero aborrecer la iniquidad. Quiero aborrecer lo que no viene de ti. Aparta de mí. Aparta de mí. Todo lo que me lleva al camino torcido, injusto e incorrecto, Señor. Padre, en esta hora me someto a tu directriz y muéstrame, Señor, lo que he estado haciendo incorrectamente, lo que he estado llamando bueno y ha sido malo ante tus ojos. Muéstrame el camino por donde yo he estado trazando, Señor. Muéstrame los pensamientos que he tenido estos días. Háblame, Señor. Padre, limpia mis pensamientos. Limpia mis ojos. Limpia mi corazón. Padre, yo estoy dispuesta. Estoy dispuesto a ser libre y a que el espíritu de sabiduría venga y me traiga conciencia que tu luz que sobrepasa todo entendimiento, que tu inmensa luz pueda traer libertad a mi vida. Que el espíritu de sabiduría y de revelación me vuelva a mi realidad espiritual. Como es en los cielos. Camino bajo tu dirección, camino bajo tu visión. Yo declaro, Señor, que esta palabra
va a traer revelación y me va a mostrar aún en mis generaciones lo torcido, lo incorrecto y lo que ha estado afectando a mi casa y a mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo guardo mi corazón y yo sello tu palabra dentro de mí. Que tu palabra me dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mi vida y para mi casa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu vida. Gracias por tu revelación. Gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La próxima semana estaremos continuando con la segunda parte de este tema poderoso que es pozos de iniquidad. Que el Señor nos bendiga y estén profundizándose en su palabra. Bendiciones.